Bien, comenzamos esta nueva unidad de lengua y literatura. Oraciones compuestas y complejas, argumentamos nuestras opiniones y, como viene siendo habitual en estas unidades, empezaremos con los textos orales y escritos, con dos nuevos tipos de textos que vamos a comentar a continuación. Bien, en la página 2 del temario pueden consultar un texto que aparece a modo de ejemplo, un texto sobre la literatura de principios del siglo XX. Es nuestro ejemplo para explicar lo que es un texto expositivo. Bien, si nos fijamos y leemos detenidamente ese texto, pueden parar la grabación ahora si lo desean, podemos decir que ese texto sobre la literatura de principios del siglo XX nos da información, nos explica, no se inventa nada, por lo tanto es objetivo, es decir, nos da datos sobre la realidad tal y como es, no hay invención ninguna, por eso se llama objetivo. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad de ese texto es transmitir una información para explicarnos algo, que nos llegue a nosotros, dar una información. Esa es la finalidad del texto, por lo tanto consideramos ese texto un texto expositivo. Bien, vamos a explicar ahora en qué consiste, qué es un texto expositivo. ¿Qué son los textos expositivos? Bien, como definición podemos decir que son escritos que transmiten una información de manera clara y precisa y ofrecen una explicación sobre un tema. Es exactamente lo que hace el ejemplo del texto de la página 2 sobre literatura de principios del siglo XX. Bien, seguimos con la definición. Los textos expositivos son objetivos. Ya hemos explicado qué quiere decir la palabra objetivo, que muestra la realidad tal y como es. Entonces, son objetivos puesto que presentan los datos sin inventarse nada, sino tal y como son. ¿Dónde encontramos un texto expositivo? Bien, hay varias opciones. Lo más común son los libros de texto. Casi todos los textos que encontramos en un libro de texto son textos expositivos, o también en los manuales de instrucciones, en los prospectos médicos, en revistas, en reportajes, en enciclopedias. Todos esos textos serán expositivos. Bien, entonces hemos dado la información, hemos dado la definición. Ya sabemos que la definición de texto es siempre algo oral o escrito. Las características, pues bueno, hemos dado algunas, vamos a ir sobre ellas otra vez. El texto expositivo da una explicación objetiva, es decir, la realidad tal y como es, clara y ordenada de los datos. Siempre cualquier texto está organizado en párrafos, nunca nos vamos a encontrar los renglones, las líneas todas seguidas sin puntos y aparte. Siempre todos los textos van a estar organizados en párrafos. La estructura del texto expositivo es sencilla. Tenemos una introducción que nos indica sobre lo que se va a hablar, como el que hemos leído sobre la literatura del siglo XX, el desarrollo, que es la explicación del tema, y la conclusión, donde se hace un resumen, un recordatorio de lo que se ha tratado. ¿Cuáles son los rasgos lingüísticos? Eso no hemos entrado, pero entramos ahora. Vocabulario denotativo. ¿Qué significa vocabulario denotativo? Es el vocabulario que no utiliza ningún juego de palabras y que no es ambiguo, es decir, que evita las dobles interpretaciones. Por ejemplo, en un texto literario expositivo sobre el que hemos leído, la literatura del siglo XX, o un texto científico, las palabras que se utilizan significan lo que quieren decir, no tienen ningún otro significado alternativo. Cuando hacemos un chiste, siempre hacemos un chiste con a veces una palabra que significa otra cosa, pero en el texto expositivo el vocabulario que se utiliza solo tiene un significado, por eso se llama vocabulario denotativo, para que no haya ningún tipo de mala interpretación. Lo mismo pasa en el lenguaje judicial de la ley. La ley tiene que ser muy clara, no puede utilizar ninguna palabra que se pueda interpretar mal. Todo eso es vocabulario denotativo.
se usan sobre todo conectores textuales. ¿Cuáles son los conectores? Son las palabras o expresiones que me sirven para ir enlazando partes del texto, varios párrafos. Por ejemplo, en primer lugar, como conclusión, en resumen, antes de nada, en principio, posteriormente, como conclusión, en consecuencia. Por lo tanto, todas esas expresiones son conectores textuales, muy utilizados en los textos expositivos. También oraciones enunciativas. Si hemos dicho que en el texto narrativo, sobre todo, vamos a utilizar tiempos verbales en pasado, en el texto expositivo la abundancia va a ser en oraciones enunciativas. ¿Qué son oraciones enunciativas? Las que suelen aparecer en afirmativa, las oraciones que no son ni interrogativas, ni de duda, ni tampoco de exclamación, ni de sorpresa. Son oraciones enunciativas, como las que se utilizan, por ejemplo, en un telediario. Mañana va a haber sol. O se acaba de celebrar un congreso sobre móviles en Barcelona. Todo eso son oraciones enunciativas. Bien, como tiempo verbal se utiliza mayoritariamente el presente, ¿no? Por ejemplo, existen, observamos, se acaba de celebrar, se exige, se pretende, hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En la página 3 y 4 del temario también nos ofrecen un ejercicio que podemos hacer ahora pausando esta grabación. Tenemos tres tipos de textos: el texto número 1, el número 2 y el número 3. ¿Cuál de esos tres es el expositivo? Bien, antes de daros la respuesta, es mejor que lo leáis, pero lo adivinaríais enseguida, puesto que el expositivo es el número 3. Vamos ahora con un ejemplo de texto expositivo para que veamos sus características detenidamente. Tenemos en este texto marcadas en distinto color ciertas palabras y grupos de palabras para ejemplificar las características que hemos mencionado anteriormente. Bien, es un texto sacado de la Wikipedia, que como sabemos es la enciclopedia virtual que más se utiliza hoy en día, y por lo tanto es un texto expositivo. Nos habla de Brasil como país y entonces vamos a señalar sus características. Vemos, por ejemplo, las tres partes en las que se divide el texto: la introducción, que es la primera parte donde se nos dice de qué se va a hablar. Luego tenemos el desarrollo, que sería la parte más amplia donde se dan los datos, y por último la conclusión, donde se hace una especie de resumen o se reflexiona sobre el tema tratado, pero aún hay más. Bien, vemos que, por ejemplo, todas las palabras o expresiones con color amarillo es el vocabulario denotativo que hemos visto antes, es el vocabulario que no admite ninguna interpretación más. País ya sabemos lo que es, no estamos pensando en nada raro, ¿vale? Todas las que están en amarillos es vocabulario denotativo. Conectores, las que están en azul, por ejemplo, además, ya que, principalmente, a pesar de, en cuanto a, por último, con respecto a. Todos esos conectores son pues principales. Hay que utilizarlos siempre en un texto expositivo para darle estructura a ese texto, darle formato y sobre todo para ir hilvanando, ¿no?, diríamos, el texto, para darle estructura. Entonces no podemos olvidarlo. Si tenemos que construir un texto expositivo, pues tendríamos que utilizar eso, y sobre todo vamos a fijarnos en que este texto está dividido en párrafos. Cada idea es un párrafo. Bien, esta oración que está aquí subrayada es una oración enunciativa, como hemos dicho, es afirmativa y me está dando una información, no es ni de duda, ni de exclamación, ni interrogativa. La leemos. En cuanto a su población, el país está poblado por unos 192 millones de habitantes, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE. Bien, un ejemplo. Presente de indicativo, lo hemos visto antes, debe. También todas las verbos que están en verde son presentes. Presenta, concentra, está, da, es, cuenta.
Bien, todos ejemplos del texto expositivo. Vamos ya con el segundo apartado de este primer bloque del tema, que es el siguiente tipo de textos, el texto argumentativo. Bien, ahora vamos a hablar sobre él, pero primero les recomiendo que vayan a la página 5 del temario, donde aparece ese texto de Pedro Salinas titulado Lengua hablada y lengua escrita, que nos va a servir de ejemplo también para explicar el texto argumentativo. Bien, si lo hemos leído con detenimiento, veremos que el autor está expresando su opinión sobre el uso de la lengua hablada y la lengua escrita, la importancia que le damos a una y a otra. Entonces, parte el autor de la idea de que existen diferencias entre lengua hablada y lengua escrita, es decir, defiende unos argumentos, por eso argumentar es debatir, o argumentos son ideas, defender ideas, ¿vale? Entonces, no tiene nada que ver en este caso con el argumento de una película. El argumento de una película es la trama, es la historia. Pero cuando hablamos de texto argumentativo hablamos de opinión, de ideas. Bien, entonces Pedro Salinas en ese texto defiende unos argumentos, defiende unas ideas y llega a una conclusión. Bien, si lo leemos nos damos cuenta de que está dando opiniones personales sobre lengua hablada y lengua escrita. Entonces, ¿qué es un texto argumentativo? Vamos a dar una definición. Es un escrito que ofrece una o varias opiniones sobre un tema o nos intenta convencer de una idea. Es subjetivo. Vamos a ver la diferencia entre subjetivo y objetivo. Como hemos visto, objetivo es presentar la realidad tal y como es, y subjetivo es presentar mi opinión, presentar mi idea, cómo veo yo la realidad, que no tiene por qué ser como es en realidad. Bien, entonces subjetivo es siempre desde mi perspectiva. Entonces un texto argumentativo siempre es subjetivo porque predomina la opinión y la valoración del autor sobre lo que pueda ser la realidad. Eso significa subjetivo. Entonces, desde ya tenemos que entender la diferencia que hay entre texto expositivo, porque el texto expositivo es objetivo, y el texto argumentativo que es subjetivo. Bien, entonces empezamos. La definición la hemos dado. Y ahora vamos a pasar a las partes. Las partes del texto argumentativo, muy importante. Tenemos que recordar que todos los tipos de textos tienen sus partes. En este caso, pues, el texto argumentativo parte de una idea principal que llamamos tesis. ¿Qué es la tesis? Es la idea principal de la que parte el autor, de la que parte el argumento, todo el desarrollo del texto argumentativo. Bien. ¿Y qué son los argumentos? Los argumentos son las razones, las ideas que da el autor para defender la idea principal. Por ejemplo, si yo voy a escribir sobre la importancia de hablar una lengua extranjera, mi tesis es que el hablar un idioma extranjero es importante. Luego voy a dar argumentos, voy a dar razones, ideas para apoyar esa idea. Esos serían los argumentos. Y luego llego a una conclusión, que es una especie de recapitulación final de lo que he dicho anteriormente, una especie de resumen. Vale, ¿cuáles son las características del texto argumentativo? Bien, pues voy a utilizar un lenguaje claro y preciso, aunque subjetivo. Ya hemos dicho que es subjetivo desde mi punto de vista, dando mi opinión. Que mi opinión puede ser diferente a lo que es en realidad, porque es algo personal, individual. Bien, se utiliza el lenguaje sencillo para convencer más fácilmente al receptor. Como trato de convencer a la persona que me escucha o a quien lea mi escrito, tengo que utilizar un lenguaje sencillo pero sólido, fundamentado, para convencer fácilmente a esa persona. También organizo las ideas en párrafos. Los rasgos lingüísticos, los rasgos del texto argumentativo serían los siguientes.
Se utilizan también conectores textuales, como hemos visto en el texto expositivo, por una parte. Sin embargo, sin duda alguna, por otro lado, a pesar de esto, a pesar de lo otro, con referencia a, etcétera, etcétera. Oraciones enunciativas también, que ya hemos visto cuáles son. No suelen aparecer oraciones interrogativas o de duda, sobre todo las enunciativas, aunque bueno, a veces el autor puede hacerse preguntas sobre un tema que está defendiendo. El vocabulario es subjetivo, es decir, cuando se dan calificaciones, se expresa la opinión del emisor. Por ejemplo, a mí me parece esto importante, me resulta desagradable, me resulta útil, me resulta inútil, creo que se podría mejorar, creo que esto es mejorable, creo que es una vergüenza. Todo eso son calificaciones que utiliza el emisor. Por eso se está utilizando un vocabulario subjetivo, porque se está expresando a través de adjetivos, a través de expresiones, valoraciones personales de la persona que escribe o habla. Y sobre todo se utiliza la primera persona, porque si se defiende una idea, estoy yo como primera persona hablando o escribiendo. Creo, valoro, defiendo, me parece, opino, entiendo, no entiendo, pienso, etcétera, etcétera. Todos esos verbos en primera persona. Bien, ¿dónde podemos encontrar un texto argumentativo? Bien, pues sobre todo en el periódico, en los artículos de opinión, como vimos en el curso anterior. Artículos de opinión, cartas al director, editorial, también en entrevistas, cuando el entrevistado pues expresa una opinión, tertulias, sobre todo en la radio, pues son charlas en las que cada uno expresa su opinión, debates, tanto en la televisión como en la radio. Todo eso son textos argumentativos. Vamos a continuar. ¿Por qué es importante saber argumentar? ¿Por qué es importante defender nuestras ideas? Pues primero, porque tenemos que saber defender nuestras propias opiniones. Segundo, porque no podemos ni debemos imponer nuestros puntos de vista. Cuando tenemos un debate en la vida en general, yo no voy a imponer mi punto de vista, yo voy a expresar mi opinión, y mi opinión es tan respetable como la de otra persona. Por eso tengo que respetar unas reglas y también respetar el turno de palabra. Yo no puedo hablar cuando yo quiera en un debate, siempre que haya un moderador. El moderador me va a dar a mí la palabra. Y siempre que yo sepa argumentar, decidir, es decir, sopesar lo que más me interesa o no, será más fácil tomar decisiones en mi vida. Yo puedo hacer un balance de los pros, de los contras que hay antes de tomar una decisión. Eso también es saber argumentar para tomar decisiones. Bien, ¿cuándo es más importante, cuándo es más convincente nuestra opinión? Pues cuanto más sólida, más fundamentada esté. Es decir, si yo tengo que responder a la pregunta ¿por qué es importante aprender idiomas hoy en día? Puedo dar muchas opiniones, pero si yo digo porque sí, no estoy argumentando mi opinión, eso no convencería a nadie. Si yo digo por qué es importante, tampoco estaría convenciendo demasiado. Pero si yo esa opinión, cuanto más estructurada y fundamentada la tenga, más capacidad de convencer tendré. Si me preguntan eso, pues yo podré decir porque hoy en día el estudio de una lengua permite abarcar más posibilidades de trabajo y más oportunidades en el mercado laboral. Por ejemplo, pues eso es una argumentación elaborada. Entonces, cuanto más estructurada y fundamentada esté mi opinión, más posibilidades de convencer tengo. Bien, antes de continuar, en la página 6 del temario tenemos un ejemplo de argumentación sólida. Entonces vemos que las respuestas que se dan, la más correcta, la más fundamentada, sería la opción B. Lo podemos consultar. Tenemos ahora un ejemplo de un artículo de opinión titulado Las redes sociales, y vamos ahora a comentar sus características. Pueden pausar el vídeo si lo desean ahora mismo para leer ese texto, comprobar que es un texto argumentativo, sacar sus conclusiones y ver sus características. Bien,
vamos a ver que la tesis, que es la idea principal que defiende el autor, es esta que está en gris. Soy usuario de Facebook desde hace años y me parece una extraordinaria herramienta. Bien, esa es la tesis, la idea fundamental que se defiende a lo largo del texto. Luego se apoya con argumentos o razones. Vemos que se utiliza aquí ya vocabulario subjetivo, puesto que se dice me parece una extraordinaria herramienta, es decir, a esa persona le parece que es así, a otra persona le parecerá otra cosa. Bien, tenemos los argumentos, que son las razones de peso que se dan para apoyar esa idea. Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, más del 40% de los usuarios tiene configurado su perfil de forma que todo el mundo puede verlo. Cuenta la historia de una chica que dio su dirección a un desconocido por la red y sufrió meses de acoso hasta que intervino la policía. Todo eso son razones, motivos para apoyar esa idea. Y luego la conclusión, cuando empieza en definitiva, yo creo que bien, todo eso es opinión y es la conclusión final donde se hace una valoración final de esa tesis, de ese tema. Bien, vamos con otros rasgos. Los conectores están en verde, ¿no? Ya hemos visto lo que son conectores textuales en primer lugar, también, pero, en definitiva, por eso, etcétera. Lo importante es utilizarlo siempre en todos los textos. Oraciones enunciativas, ya sabemos lo que son. Las autoridades recomiendan un uso responsable. Bien, tenemos también vocabulario subjetivo, como hemos visto antes. Extraordinaria, está haciendo una valoración positiva, muy positiva, entonces es un vocabulario subjetivo, personal. También tenemos primera persona, creo, bien, y luego redes sociales, que sería el vocabulario denotativo, el vocabulario principal que se está utilizando. Entonces ya vemos que estas son las características principales del texto argumentativo. Bien, y con esto terminamos ya este apartado. Vamos a seguir haciendo ejercicios a través de las tutorías. Sigan consultando el foro. Ánimo con el estudio.